Bueno, pues buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Karen Cerón, yo soy estudiante doctoral de la Universidad de Barcelona, me codirige el profesor Carlos Feixa de la UPF y básicamente quiero contarles un poco los detalles de mi investigación doctoral, la propuesta y algunos de los avances que ya están en este momento. Entonces, bueno, yo soy profesora en la Universidad de Rosario, en Bogotá, Colombia. Y desde hace cerca de como 15 años he estado trabajando el tema de la violencia juvenil asociada a las pandillas urbanas, principalmente, o bueno, inicialmente en Centroamérica y luego en Guatemala y luego en diferentes casos en Colombia. Entonces, mi propuesta doctoral está conectada, por supuesto, con esta agenda de investigación que traigo desde hace unos años atrás y la he denominado Co-creando futuros, estrategias para la prevención de la violencia juvenil. Entonces, si quieres. Algunos de los detalles generales de la propuesta, el objetivo y la justificación. Se trata básicamente de una apuesta por entender a profundidad la violencia asociada a las pandillas juveniles en diferentes ciudades colombianas, con el ánimo, digamos, de hacer ese buen diagnóstico, pero un diagnóstico participativo, un diagnóstico conectado fundamentalmente con las personas que hacen parte de esa realidad, con pandilleros, con expandilleros. Aquí normalmente se utiliza más la palabra bandas, en Colombia solemos utilizar más la categoría pandilla. Y básicamente la pretensión es que podamos entender a profundidad, caracterizar a profundidad esta problemática. ¿Para qué? Para diseñar y intentar testear precisamente algunas estrategias que permitan mitigar esa violencia asociada a las pandillas y que esas estrategias tengan posibilidades también de réplica, ¿no? Que no queden simplemente en el caso de esas ciudades colombianas, sino que puedan extenderse a otros contextos. ¿Cómo defino rápidamente las pandillas? Básicamente como agrupaciones en conflicto típicas de zonas urbanas que se caracterizan por la precariedad de mecanismos de integración social, como la familia, la escuela o el trabajo, así como la búsqueda de espacios alternativos de identificación, reconocimiento y supervivencia. No estoy trabajando, no estoy partiendo de una postura, porque hay múltiples definiciones, múltiples enfoques para entender el fenómeno de las pandillas. No parto de una postura criminalizante, digamos, de una perspectiva en donde pueda poner el centro en las actuaciones al margen de la ley que estos grupos puedan tener o llevar a cabo, porque es cierto, por supuesto, que algunos de estos grupos hacen uso de acciones al margen de la ley, como el tráfico, microtráfico de sustancias coactivas, o robos, o extorsiones, bueno, homicidios incluso, riñas o disputas interpersonales. Pero pues no quiero centrar mi atención en algunas de esas acciones que ellos pueden cometer, sino más bien en toda la perspectiva sociológica que está detrás, antropológica incluso, de por qué se unen a estas agrupaciones, qué es lo que les brinda a estas agrupaciones como sentido para muchas de sus vidas que normalmente fuera de ellas pues no tiene sentido. Ellos mismos lo definen como, pues yo no soy visto como nadie, ¿cierto? Para la sociedad, pero dentro de la pandilla soy visto como alguien, me reconocen y soy importante. Por eso es como casi un proyecto en el que ellos encuentran un sentido para su existencia. Y claramente, pues está en un contexto, en el caso colombiano, pues la violentología o el estudio de la violencia del conflicto armado ha estado centrado fundamentalmente en los actores tradicionales del conflicto. Entonces, pues por supuesto la guerrilla, la exguerrilla de las FARC, los paramilitares y bueno, otra cantidad de actores más. Y esto asociado pues a la violencia que ha ocurrido, al conflicto ocurrido en la ruralidad, ¿no? Y normalmente la violencia urbana, la violencia que se asocia a este tipo de grupos, no ha sido sistemáticamente revisada y evaluada porque pues se ha centrado más bien en el casco, digamos, en la ruralidad y en esos actores tradicionales del conflicto. Entonces, de alguna manera, es un vacío en la literatura colombiana entender estas dinámicas de la violencia de los jóvenes en las ciudades y que se distancia o que no es necesariamente alimentada por la actuación de los actores tradicionales del conflicto armado, ¿no? Entonces, allí, de alguna manera, empieza como esta pretensión de subsanar ese vacío que está presente en el caso colombiano y además tratar de utilizar herramientas metodológicas de alguna manera distintas a lo que tradicionalmente se ha hecho. Yo trato de tomar el enfoque del design thinking como una perspectiva interesante porque básicamente son metodologías que ayudan, incitan a tratar de generar estrategias o respuestas a problemas complejos por la vía de la innovación, de la creatividad, en donde el centro siempre es como el receptor o la persona, digamos, que va a recibir este tipo de estrategias, en este caso pandilleros, expandilleros, sus familias, la comunidad misma,
y no necesariamente pues la persona que lo diseña desde afuera y dice como ellos son los beneficiarios y ya está, ¿no? Entonces mi apuesta metodológica tiene mucho que ver también con que ellos van a ser centrales en la construcción de esas estrategias y pues su agencia es supremamente fundamental para este proyecto. Y por eso pues voy a llamarlos como co-creadores de las iniciativas y no simplemente beneficiarios de las iniciativas, ¿no? Aquí rápidamente los objetivos general y específico del proyecto, como les decía, caracterizar a profundidad la violencia asociada a las pandillas en diferentes ciudades colombianas, fundamentalmente para diseñar e implementar estrategias de prevención de dicha violencia. Y eso implica entonces que podamos pasar por varios momentos. Primero, hacer un estudio comprensivo y a profundidad de esa dinámica de la violencia asociada a las pandillas, con ellos, ¿no? Y para ellos también. Luego, realizar un diálogo multiactor participativo, digamos que en primera instancia, esta primera parte, claro, yo como he venido trabajando este tema desde hace varios años, pues ya hay como un bagaje en materia de el contexto, de la realidad, digamos que se asocia a estos grupos, la complejidad del problema, y entonces ahora quisiera saltar un poco más a vincular más a las personas que hacen parte de o pues que están en el contexto donde voy a trabajar, en las ciudades que voy a trabajar, y ya les voy a hablar un poco de ello, para luego entonces hacer buscar implementar las estrategias. Claramente se preguntarán, bueno, ¿y cómo vamos a implementar las estrategias? Eso implica una búsqueda significativa, en eso pues he estado trabajando durante todo este año, porque pues el proyecto es supremamente costoso. Si yo quisiera implementar el modelo integral que me imagino y la propuesta súper ambiciosa que tengo en la cabeza, pues implicaría unos recursos significativos para poderlo hacer realidad. Entonces, no quiero que el proyecto quede totalmente supeditado a esa financiación y por eso pues hay una parte pura, digamos, de investigación participativa con las personas que hacen parte del proceso. Y bueno, que si logramos implementar varias de estas estrategias en función de los recursos, pues será como el plus de la investigación. Yo creo que de todas maneras lograremos unas pruebas piloto, porque pues, bueno, ya tenemos unos primeros recursos del ICIP, del Instituto Catalán para la Paz, que nos va a permitir empezar la etapa inicial que ya les voy a contar. Y bueno, construir algunos indicadores de medición de las estrategias y pues tratar de reconstruir y sistematizar esas experiencias con la posibilidad de que puedan ser replicadas. La metodología, bueno, yo parto de enfoques fundamentalmente etnográficos, del trabajo de campo, toda mi investigación ha estado conectada a la observación participante, las entrevistas a profundidad, porque pues creo que para entender claramente un fenómeno tan complejo como el de la violencia asociada a las pandillas, pues implica ahondar en estas historias de vida que pues son supremamente también difíciles y que dan cuenta de por qué los jóvenes terminan vinculándose a estos grupos. Básicamente bajo el principio de la acción sin daño, de la investigación acción participante, porque creo también que pues la investigación simplemente para que queden unos bellos libros y artículos, pues me genera un poquito de frustración. Entonces yo siempre quiero intentar un poco algo más aplicado y que podamos hacer algo con ese conocimiento, ¿no? Entonces mi postura también metodológica parte de un conocimiento que va a tener de alguna manera una aplicabilidad y que pueda, así sea en un 1% cambiar una vida o la realidad tan compleja de estos jóvenes, pues será como bastante significativo para él. Y pues claramente en el curso de este proceso, y por eso hacía esta pregunta, porque ha sido un desafío también estudiar este fenómeno, acompañar además varios procesos de transformación de jóvenes que hoy en día pues son expandilleros, que han liderado también apuestas de transformación en sus territorios, que por ejemplo han hecho tours de grafitis, que han tratado de apostarle a ideas de emprendimiento. Bueno, entonces he acompañado algunos de esos procesos en Colombia y eso ha significado pues también desafíos emocionales porque en el camino pues algunos de estos han sido exitosos porque lo han logrado, sacaron adelante sus familias, sus proyectos, varios casos exitosos que son supremamente, digamos, emocionantes y apasionantes, pero por otro lado también muchos caídos en el proceso, ¿no? Entonces, recientemente asesinaron a uno de los líderes de un proyecto que acompañé por 8 años, que era muy significativo en el barrio Egipto, en Bogotá, un tour de graffiti y de caminatas ecológicas, en fin, y aparentemente lo asesinaron sus propios compañeros del grupo con quienes había fundado esta apuesta de paz, ¿no? Porque querían quedarse con el negocio ellos solos, entonces fue como un poco aterrador, un poco no, muy aterrador. Entonces como que este tipo de cosas que en el camino van ocurriendo en la medida en que uno acompaña esos procesos y le apuesta pues a intentar también hacer este tipo de investigaciones aplicadas. Entonces allí, por eso lo ponía como la esperanza y la desilusión, porque por momentos está la frustración y el agobio, porque como que
pasan este tipo de situaciones que es supremamente complejo de manejar en términos emocionales. Y algunas de las perspectivas teóricas, aquí no, pues no tengo suficiente tiempo para profundizar en todas ellas, pero claramente están asociadas al interaccionismo simbólico, a las perspectivas, por ejemplo, de Axel Honneth, que trabaja mucho las teorías del reconocimiento, porque para mí es fundamental justamente ver este fenómeno desde esa perspectiva, o sea, que los jóvenes sean vistos como algo que en la sociedad, algo que, como que pueden aportar, que son agentes, que pueden incluso ser de cambio y de transformación, por ejemplo, los expandilleros que se convierten en gestores de paz, pues son como apuestas que están transversalmente conectadas con la investigación. Algunos enfoques también del profesor Carles Feixa con toda la mirada de la pandilla desde una perspectiva simbólica, desde una perspectiva de sus lenguajes, de sus estéticas, de sus emociones, y por otro lado desde una perspectiva más estructural, que son estas condiciones de base muchas veces asociadas a la falta de oportunidades, la desigualdad, la pobreza, en la que pues, termina siendo como un factor común para que estos jóvenes terminen vinculándose a estos grupos. Continuamos. Y entonces la estructura de la tesis, pues primero es por compendio de artículos, está asociada como a una gran sombrilla, que es justamente como esa caracterización a profundidad de la violencia urbana en Colombia asociada a las pandillas, y estas estrategias de intervención. Entonces hay algunos casos que he estado trabajando en el curso de estos años y algunos artículos que pues unos están en curso, unos ya están, uno está en evaluación, dos ya están en evaluación, y la idea es como que sean los insumos preliminares para la caracterización del fenómeno para luego pues entrar en las estrategias de intervención. Entonces el primero de ellos, y paso pues simplemente a darles un recorrido rápido sobre algunos de los hallazgos preliminares, está ubicado en una zona del departamento del Cauca en Colombia, que es un departamento que ha tenido tradicionalmente una presencia significativa de actores armados, que incluso hoy en el posacuerdo se mantienen disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, otros actores que se están disputando el territorio, hay una cantidad de rentas criminales, de cultivo de pasta de coca, bueno, una cantidad de cosas que hace que haya mucha convulsividad y un departamento supremamente pues, complejo en el caso colombiano, y allí está este municipio que se llama Puerto Tejada, en donde hemos encontrado una presencia significativa de pandillas. Si quieres avanzar, en el siguiente solo les muestro este mapita. Es un mapa del territorio, es un municipio de 42.000 habitantes, pequeño, pero en sus 42 barrios, si se dan cuenta, pues hay presencia básicamente en todos los barrios de pandillas. Aquí hay una estimación que encontramos en nuestro trabajo de investigación de 35 pandillas en un lugar de 42 barrios. Hay barrios como, por ejemplo, el número 7, que es Carlos Alberto Guzmán, que tiene esa cantidad de pandillas, ¿no? Algunos de ellos, como por ejemplo los letales, ¿no? Con nombres bien particulares, los estatales, los justinitos, bueno, en fin. Algunos de ellos tienen 30 años en el territorio. Estamos hablando de pandillas que ya llevan décadas instauradas y que independientemente de los actores armados que han hecho presencia o que han instrumentalizado a la juventud, pues se mantienen, ¿no? Entonces ha sido un fenómeno y uno de los, si quieren volver, perdón, uno de los hallazgos asociados a este artículo es que la violencia de las pandillas no necesariamente ha estado dependiendo de los otros actores más sofisticados de crimen, sino que ha sido algo que ha permanecido en el tiempo allí, porque claramente hay una cantidad de condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que encontramos en el territorio, una población fundamentalmente, se trata de un municipio con una población fundamentalmente afro que ha tenido que atravesar condiciones de pobreza, de falta de oportunidades significativas, con una violencia homicida, que si quieres paso un minutito otra vez a esta gráfica, que sería bastante alarmante para ustedes estas tasas de homicidio, ¿no? Porque pues, verdaderamente son escandalosas en la medida en que es un municipio supremamente pequeño para tener una tasa de estas proporciones, ¿no? Bueno, la más alta fue 141 homicidios por cada 100.000 habitantes. Siguiendo, Roberto. Eso quiere decir pues que estamos hablando de una zona además que se ha convertido en un enclave, un corredor más bien sumamente estratégico y atractivo para otros actores armados que terminan generando como una posición estratégica, ¿no? Para que además los jóvenes de las pandillas eventualmente también puedan ser instrumentalizados por otros actores que están en toda la zona circundante en el departamento del Cauca colombiano. Entonces, básicamente, aunque ellos han permanecido, estas pandillas han permanecido independientemente de los actores criminales, pues hay como mayores factores de riesgo por la presencia activa de esos otros actores que pueden instrumentalizar. Y aquí, pues bueno, hablamos de
varios grupos, hicimos en este trabajo de investigación, adelante cerca de 40, 50 entrevistas con diferentes actores en campo, chicos, digamos, activos, expandilleros, sus familias, miembros de la comunidad. Y claro, hay experiencias que nos permiten entender pues claramente por qué muchos de estos jóvenes se vinculan a los grupos. Además de las condiciones estructurales que decíamos, como otra condición de vulnerabilidad, pues muchos de ellos dicen, bueno, es que aquí yo, no sé, fui víctima de perdí a mi papá, perdí a mi mamá, hay como una intención, un deseo de venganza. Yo, de hecho, una de las historias que más me impacta es una chica que hoy en día tiene 18 años, pero me decía, a mí me mataron a mi papá, y cuando yo tenía 12 años, que tuve la oportunidad, ¿por qué? Pues porque claramente hay como una oferta en las calles y demás de actividad ilícita, de armas y demás, tuve la oportunidad de tener un arma en mis manos. Yo dije, esta se la voy a rentar a la persona que mató a mi papá. Y ella pues, describe su experiencia como algo medio místico, porque dice al final como, bueno, yo tenía 12 años y algo me dijo, ¿no? Como no hagas eso porque tu vida básicamente se va a perder. Entonces no lo hagas, y ya pues, lo describe como, no, fue una experiencia como religiosa, y entonces a mí la voz me dijo que no lo haga. Y bueno, no lo hice, pero muchos de los jóvenes que están vinculados a las pandillas dicen como, yo quiero entrar ahí también para vengar la muerte de papá, mamá, tíos, primos, en fin, ¿no? Entonces hay un deseo recurrente de venganza que aparece en estos discursos, y claramente también esto del reconocimiento y del prestigio. Es que dentro del grupo yo soy visto como importante, ¿no? Entonces dentro del grupo, pues ellos tienen un estatus que no tienen fuera de allí, efectivamente por la falta de condiciones también, posibilidades también de acceder a educación superior. Es decir, hay como toda una tierra fértil para que ellos efectivamente se conecten más fácil con estas agrupaciones, y especialmente también lo que en materia de estética ustedes los ven, y pues claro, tienen una forma particular de vestir, de hablar, de expresarse. O sea, ahí se construye claramente una cultura juvenil que los hace sentir importantes y reconocidos, y pues en este otro contexto estructural pues tiene todo el sentido. ¿Quieres pasar? Uy, ya me queda tan poquito. Bueno, bueno, pues algunos de los insumos preliminares de este artículo. El otro artículo es en otra ciudad colombiana que se llama Bucaramanga, y ahí lo estamos conectando con la sociología de las emociones, también partiendo precisamente de todo lo que significa para ellos muchísimas, digamos, experiencias. Si quieres pasar al lado, que lo ejemplifico. En el marco de la pandilla, de las confrontaciones, de el pertenecer al grupo, y algunas, bueno, aquí traigo algunas de sus voces, en donde, por ejemplo, no sé, la cumbia, que es algo muy característico entre ellos, y entonces pues una cumbia como una mezcla de cumbia argentina, peruana, y bueno, es un remix ahí particular. Y entonces, claro, en sus relatos, pues hay muchas experiencias que nos dan cuenta de bastantes emociones interesantes, que nos permiten entender a profundidad lo que significa para ellos la pandilla, ¿no? Entonces, además del reconocimiento, el prestigio y el sentirse a veces, bueno, hay palabras ahí que seguramente no van a entender, obstinado, picado de malo, bueno, son como formas de ellos para expresar que eso tiene sentido, ¿no? Entonces, ser picado de malo es como dicen en Colombia, dárselas de que es el más malo y que lo puede todo y que se enfrenta con cualquiera y nadie lo va a parar. Bueno, una cantidad de cosas que dan cuenta de lo que significa para ellos el mundo de la pandilla, y a través de las emociones nos permitiría, o entenderlo a profundidad, hacer mejores rutas de intervención, que es básicamente lo que pretende la investigación. El tercer artículo en evaluación es sobre Medellín, una ciudad que seguramente muchos han escuchado y conocen bien. Y este artículo se asocia más a tratar de identificar por qué Medellín logra lo que se llama el milagro Medellín, que es disminuir, ¿qué les pasa? La cifra el pico más alto de 375 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es otra cosa escandalosa que ocurrió en mi país. Y básicamente lo que ocurre en Medellín, o sea, el artículo se centra en cómo fue que esto pasó, cómo fue que se lograron disminuir las cifras, cuáles fueron las estrategias de intervención para tratar de ver qué podemos aprender de ello y qué es replicar, ¿no? Entonces, algunas de las estrategias que se asocian al urbanismo social, que quizá habrán escuchado esa expresión, y tienen que ver con una inversión muy fuerte, por ejemplo, el Metrocable, que es conectar a la periferia, y pues está en las montañas, que está supremamente lejos con el centro de la ciudad. Pues eso le cambió la vida a muchísimas personas en la ciudad. Las bibliotecas también en zonas supremamente apartadas, que estaban totalmente desconectadas del centro de la ciudad.
Otras cosas no tan buenas prácticas, diría yo, que son los pactos con la ilegalidad, entonces nadie lo puede negar, pero se hicieron unos acuerdos, por ejemplo, en su momento con Don Berna, que era uno de los más famosos, para que, y en Colombia lo llaman, hagámonos pasitos, es decir, la policía no los molesta, ellos pueden seguir con sus rentas ilícitas, con sus portafolios delictivos, pero bajémosle al homicidio, que es lo más escandaloso, ¿cierto? Y ellos tampoco molestan mucho, los actores ilegales, ¿no? Entonces, como que era un acuerdo de tratar de llevar las cosas, cosa que pues claramente no sería lo ideal, pero también ocurrió en Colombia, aportes desde la sociedad civil, de la élite empresarial, estrategias coordinadas con el gobierno nacional, en fin, el artículo se centra en todas esas estrategias que lograron efectivamente la disminución de los homicidios y cómo esto se ha recibido en el norte global. Digamos esto como estrategia desde el sur global y el norte global que ha idealizado, una de nuestras conclusiones, que ha idealizado los resultados en el caso de Medellín, desconociendo que, pues bueno, bajó el homicidio, pero las rentas ilícitas, ustedes habrán escuchado el turismo sexual tan dramático, incluso de niñas, las extorsiones y las estructuras criminales. En Medellín y su zona metropolitana se concentra el 50% de las estructuras criminales del país, y eso no ha cambiado. Entonces es como, ay, qué lindo todo lo que pasó en Medellín y el Grafitur, ¿no? Que son como las imágenes recurrentes, pero realmente no se ve un poco lo que está debajo del tapete, que es muchísimo más complejo. Y voy terminando, ya se me acabó. Entonces, pasaría a contarles rápidamente la propuesta de intervención que tengo en mente, que tiene 4 etapas fundamentalmente: ese diagnóstico participativo, del que ya he hablado; una segunda etapa que es la dirección y formulación de soluciones, que básicamente es consiste en unos talleres con ellos para entre ambos construir las estrategias de prevención de la violencia; una tercera etapa de implementación, que tiene todas estas dimensiones, digamos, pasando por una división individual, familiar, productiva, comunitaria, como una ruta. No es como cogemos a chicos y les hacemos estrategias sueltas, sino que ellos van pasando por una ruta de acompañamiento psicosocial que justamente va a conducir a que se cambien las dinámicas de violencia del territorio y una consolidación de los resultados a partir de una metodología que son los Everyday Peace Indicators, unos indicadores de cambio y de transformación micro, como por ejemplo que en el barrio ya pueda entrar un domiciliario o un taxista cuando antes era imposible porque estaba absolutamente pues violenta la situación o muy estigmatizado también. Pasamos. Y entonces en el trabajo que llevo hasta el momento también he identificado buenas prácticas, ¿no? Como cosas que en esos talleres de ideación podríamos hacer con los chicos, que yo voy a dejar como debajo de mi manga y que ya veremos cómo va surgiendo la conversación. Buenas prácticas para tratar de implementarlas porque hemos visto que han tenido resultados significativos. Me voy a referir solamente a 2 de ellas. La primera es la terapia de atención del dolor de la metodología Reconectando, se llama Laboratorios de Verdad y Reconciliación del Vientre de la Madre Tierra. Es una metodología que ha implementado la Comisión de la Verdad en Colombia y es una metodología que tiene una pretensión, digamos, de afrontar el dolor, el trauma, porque este municipio además, el de Puerto Tejada que les contaba al inicio, atravesó por una dinámica de limpieza social supremamente compleja, por los paramilitares en los 2000, y eso nunca se atendió, nunca se abordó, nadie habló de eso. Entonces, claro, lo primero que dice la gente es como acá hay una cantidad de dolores profundos que nadie ha querido ni siquiera tocar, porque pues no sabemos cómo, no había profesionales para ello, y este enfoque de alguna manera es eso, ¿no? Es tratar de atender eso que ha quedado ahí y que sigue haciendo mella en la población, y son metodologías grupales en contacto con la naturaleza, súper interesante, les puedo dejar el link para que vean que es muy bello y es como una apuesta verdaderamente transformadora. Y otra más, me voy a referir a la de medicinas tradicionales, naturales para el tratamiento del consumo problemático de sustancias psicoactivas, por ejemplo, apuestas con yaje, ayahuasca y una cantidad de plantas medicinales para atender este tema, y una experiencia peruana que se llama Taquihuatl, que tiene un centro de control de adicciones impresionante en la mitad de la selva peruana, y otra experiencia en Colombia, en Medellín, una fundación que se dedica a esto a través de plantas medicinales, con quienes ya tenemos alianzas y es solo como que llegue el recurso para que podamos empezar la implementación. Si quieres, continuamos. Y una más, porque ahí pues dejo y puedo compartir luego la presentación, el tema de adelantar unos acuerdos de rutas seguras, porque ¿qué pasa? Estos territorios pues atraviesan un fenómeno supremamente complejo que es el de las barreras invisibles, las fronteras invisibles. Entonces hay jóvenes que dicen, yo estoy en una cárcel en mi barrio porque yo tengo que atravesar 4 fronteras invisibles para llegar al parque, en un municipio de chiquitico, ¿no? Entonces ya se imaginarán lo que significa que un joven no pueda salir de su cuadra, ¿no? Entonces,
Primera cosa, para tratar de empezar todo este proceso de intervención, pues que haya una ruta segura, que tú puedas transitar. Yo creo que es inimaginable para ustedes esa realidad, que yo la vivía ya y decía como es increíble, porque además uno como agente externo pues no sabe cuál es la frontera, o sea, ellos sí, porque no hay como un punto, ¿no? Que aquí hay un hito que dice, aquí no se puede pasar, no, o sea, todo está creado por ellos en sus cabezas y solo pues ellos lo saben, ¿no? Entonces es supremamente complejo no poder transitar por el territorio, no poder pasar. Y eso pues va a ser uno de los desafíos iniciales para poder empezar la intervención. Entonces continuamos y voy cerrando. Y algunas recomendaciones, fruto del trabajo de investigación, pues de un policy brief, como algunas de las cosas que ya hemos identificado en territorio y que son significativas para tratar de tener presente a la hora de implementar acciones de intervención y pues, de la violencia. Una de ellas tiene que ver con una política balanceada de prevención y sanción. Hemos visto en el territorio que Puerto Tejada, en Medellín, en fin, muchas veces lo que pasa es como que o nos vamos por la postura súper criminalizante y de sanción y punitivismo extremo, ¿cierto? Entonces es como Bukele, o nos vamos por la postura ya excesivamente amigable y todos son lindos, y pues también los jóvenes, lo hemos visto, muchos de ellos también pueden aprovecharse de esa postura, ¿no? Como decir, sí, voy a cambiar, voy a transformar mi vida, pero no necesariamente. Y hay una apuesta en Colombia en este momento, que es un plan nacional que se llama Jóvenes en Paz. El gobierno les está dando un dinero en efectivo a los jóvenes que empiezan trabajan en este programa, y algunos de esos jóvenes que no tenían educación financiera, no tenían acompañamiento psicosocial, o sea, el proyecto acababa de empezar, pues cogieron el dinero y compraron armas. Era útil, ¿cierto? Entonces es como, por eso necesitamos una ruta que primero implique esa educación, ese acompañamiento, esa educación financiera, y luego sí vemos si hay una transferencia condicionada en especie, pero no en dinero, porque es que no saben manejar eso, ¿no? Entonces ese tipo de cosas tienen que ver con aprender también de los errores del pasado, de otros programas, y hacer una apuesta balanceada de prevención y sanción. Y aquí hay muchas más, si les pasa, se me ha acabado el tiempo, pero me voy a referir a la última, que tiene que ver con algo que se llama en el territorio el manoseo social, que es supremamente fuerte y que yo creo que es una cosa que seguramente no solo pasa en Colombia y pasará en el mundo, y es esta cosa de, bueno, tenemos muy buenas intenciones, queremos hacer cosas para cambiar la realidad, pero vamos, hacemos una intervención de 10 minutos, una actividad, un día, 2 días, y se acabó, y nos fuimos, ¿no? Y entonces la gente ya dice, yo no quiero que nos manoseen, no sé si es una expresión que lo puedan, pero es como que nos cojan, nos usen, nos utilicen y nos voten, ¿no? Y eso ha pasado sistemáticamente en esos territorios, es como llegan con muy buenas voluntades y luego se van. Entonces es como que ojalá esta propuesta que tiene una pretensión además de centrarse en el ser de los jóvenes, en cambiar su chip, en mostrarles que el mundo es mucho más que la confrontación en su barrio, no solamente decir, vamos a hacer esta propuesta de emprendimiento, que eso es centrarse solo en el hacer, sin que ellos hayan cambiado su chip, pues eso definitivamente no va a funcionar, no va a ser sostenible en el largo plazo si no tenemos premisas de ese orden, que es pensar una propuesta estructurada, digamos, con una alianza entre múltiples actores públicos y privados. Esta propuesta, pues no soy yo, es una propuesta que está, digamos, en esta línea y en esta articulación con múltiples actores locales, con la administración municipal, con la alcaldesa, quien está también tratando de movilizar recursos y posibilidades para hacer realidad esto, ¿no? Que es como que todos nos hemos montado en este sueño, de alguna manera pensando en que definitivamente se puede cambiar la realidad de estos jóvenes, pero que no va a ser una cosa de un año ni de dos, sino que es un proceso que empieza y que tiene que mantenerse en el tiempo. Entonces, perdón que me extendí y me faltaron un par de cosillas, pero pues ahí más o menos el resumen de la propuesta y el proyecto como va. Muchísimas gracias.